Imhotep, historia de la medicina a través de médicos destacados. Te doy la bienvenida a este canal dedicado, o más bien a esta lista de reproducción dedicada a la historia de la medicina, contada a través de los grandes médicos que la hicieron posible. En este primer episodio viajaremos más de 4.600 años atrás, hasta el antiguo Egipto, para conocer a Imhotep, el primer médico de la historia cuyo nombre ha llegado hasta nosotros. Acompáñame en este recorrido por su vida, su sabiduría y su legado, y descubre cómo un solo hombre ayudó a asentar las bases de una de las profesiones más importantes de la humanidad. Comencemos. El origen de la medicina a orillas del Nilo. Cuando piensas en el origen de la medicina, probablemente imaginas hospitales, laboratorios o grandes universidades. Sin embargo, para descubrir al primer médico cuyo nombre ha llegado hasta nosotros, tienes que viajar más de 4.600 años atrás, hasta las orillas del río Nilo, donde floreció una de las civilizaciones más extraordinarias de la historia. Allí conocerás a Imhotep, un hombre cuya inteligencia y dedicación lo convertirían en una figura irrepetible de su tiempo. Y lo más sorprendente es que Imhotep no pasó a la historia solo por curar enfermos. Fue también arquitecto, sacerdote, escriba, consejero del faraón y uno de los grandes sabios del antiguo Egipto. Su prestigio creció tanto que siglos después de su muerte, los propios egipcios llegaron a venerarlo como el dios de la medicina. A lo largo de este recorrido descubrirás cómo vivió, qué lo llevó a interesarse por la salud de las personas y por qué su legado sigue vivo miles de años después. Muy pocos seres humanos han influido durante tanto tiempo en la historia de la humanidad. El nacimiento de Imhotep. Aunque el paso del tiempo ha borrado casi todos los detalles de su infancia, se cree que Imhotep nació alrededor del año 2650 a.C., durante el Imperio Antiguo de Egipto. Era una época en la que el Nilo marcaba el ritmo de la vida. Cada inundación fertilizaba los campos y permitía que la agricultura sostuviera a una de las civilizaciones más avanzadas del mundo. Mientras otros niños aprendían los oficios cotidianos, podemos imaginar a un joven Imhotep observándolo todo con una curiosidad enorme. Las plantas, los animales, el cuerpo humano y el funcionamiento de la naturaleza parecían despertar sin descanso su interés. Esa curiosidad se convertiría en una de las grandes herramientas de toda su vida. Mucho antes de llegar a ser médico, ya había aprendido que comprender el mundo empieza siempre por observarlo con atención. Imhotep aprende a leer y escribir. En el antiguo Egipto, muy pocas personas tenían acceso a la educación. Aprender a leer y escribir jeroglíficos era un privilegio reservado a quienes demostraban una capacidad excepcional. Imhotep fue uno de ellos. Durante años estudió con paciencia el arte de la escritura, las matemáticas, la astronomía, la administración y las tradiciones religiosas. Cada nuevo conocimiento ampliaba su manera de entender el mundo que lo rodeaba. Aquellos estudios no solo lo convirtieron en escriba, también le enseñaron algo que marcaría toda su vida. El conocimiento debía conservarse para que pudiera servir a las generaciones futuras, una idea que sería fundamental en su trabajo como médico y como sabio. El interés por los enfermos. En algún momento de su juventud, Imhotep empezó a interesarse profundamente por quienes sufrían enfermedades o lesiones. En una sociedad donde muchas dolencias se atribuían a fuerzas sobrenaturales, él comenzó a observar con cuidado los síntomas, las heridas y la evolución de cada paciente.
Podemos imaginarlo recorriendo pequeños centros de curación, aprendiendo de los médicos más experimentados y descubriendo las propiedades de las plantas, los minerales, la miel y otros recursos naturales que se usaban para aliviar el dolor. Esa costumbre de observar con atención antes de actuar sería uno de los rasgos que distinguirían su forma de practicar la medicina y explicar por qué tantas personas empezaron a confiar en él. Al servicio del faraón de Djoser. El talento de Imhotep no tardó en llamar la atención de la corte egipcia. Su capacidad para resolver problemas, organizar proyectos y ofrecer soluciones inteligentes hizo que su nombre llegara hasta el entorno del faraón de Djoser. Allí comenzó una relación que cambiaría su vida para siempre. El faraón encontró en él a un consejero de enorme sabiduría, capaz de intervenir tanto en los asuntos de gobierno como en los grandes proyectos de construcción y en las cuestiones relacionadas con la salud. Poco a poco, Imhotep dejó de ser simplemente un hombre instruido para convertirse en una de las personas más respetadas de todo Egipto. Su nombre empezaba a sonar mucho más allá de los templos y de las escuelas donde había aprendido. El médico que observa antes de actuar. A partir de este momento, la vida de Imhotep cambia por completo. Ya no es solo un estudioso rodeado de pergaminos y escribas. Cada día llegan hasta él personas con heridas, dolores, fracturas y enfermedades que buscan una respuesta. Imhotep comprende que un buen médico no puede limitarse a aplicar un remedio. Primero debe observar, escuchar y entender qué le ocurre realmente al paciente. Mientras otros atribuyen muchas enfermedades únicamente a la voluntad de los dioses, él decide mirar el cuerpo humano con atención. Observa cómo cicatrizan las heridas, cómo evolucionan ciertas dolencias y por qué algunos tratamientos funcionan mejor que otros. Sin darse cuenta, empieza a aplicar algo que miles de años después seguiría siendo una de las bases de la medicina: la observación cuidadosa. Cada paciente se convierte para él en una oportunidad de aprender algo nuevo. No busca fama ni reconocimiento, busca comprender cómo aliviar el sufrimiento de quienes depositan su confianza en él. La casa de la vida. Uno de los lugares donde Imhotep adquiere más conocimiento es la llamada Casa de la Vida. Allí se conservan antiguos manuscritos y se forman escribas, sacerdotes y hombres dedicados al estudio. Es en realidad uno de los grandes centros del saber del antiguo Egipto. Mientras recorre sus salas, descubre que todas las ciencias están conectadas entre sí. Las matemáticas ayudan a construir, la astronomía permite organizar el calendario, la escritura conserva el conocimiento y la medicina mejora la vida de las personas. Poco a poco entiende que ningún saber existe de forma aislada. Esa mirada amplia hace que su forma de pensar sea distinta a la de muchos de sus contemporáneos. No se conforma con repetir lo aprendido, intenta comprender por qué suceden las cosas y cómo ese conocimiento puede servir para ayudar a los demás. Un médico para todos. Con el paso de los años, el nombre de Imhotep empieza a escucharse en muchas ciudades cercanas al Nilo. Campesinos, artesanos, soldados y familias enteras buscan su ayuda cuando aparece una enfermedad o un accidente. No importa si quien llega pertenece a una familia humilde o trabaja para la corte del faraón, todos reciben de él la misma atención. Escucha con paciencia, examina con cuidado y procura ofrecer el mejor tratamiento que conoce. Esa forma de ejercer la medicina hace que la gente admire no solo sus conocimientos, sino también su humanidad. Poco a poco deja de ser únicamente un médico completamente para convertirse en alguien en quien las personas encuentran esperanza en los momentos más difíciles. Médico del faraón. Su prestigio sigue creciendo hasta llevarlo de nuevo al palacio real.
El faraón de Djoser deposita en él una confianza extraordinaria. No solo acude a él cuando surge un problema de salud, sino también cuando necesita el consejo de alguien capaz de analizar cada situación con serenidad e inteligencia. Convertirse en médico del faraón supone una enorme responsabilidad. La salud del gobernante influye en todo el reino y cualquier decisión puede afectar a miles de personas. Y sin embargo, esa posición privilegiada nunca cambia su manera de actuar. Sigue estudiando, aprendiendo y atendiendo a quienes lo necesitan, convencido de que el verdadero prestigio de un médico no depende de los títulos, sino de la confianza que es capaz de inspirar en sus pacientes. El sabio más respetado de Egipto. Con el tiempo ya no se le conoce únicamente como médico, arquitecto, sacerdotes. Admiradores y funcionarios empiezan a buscar sus consejos. Su capacidad para resolver problemas y su manera de analizar cada situación hacen que se le considere uno de los hombres más sabios de todo Egipto. Pero a pesar del enorme respeto que despierta, nunca abandona la medicina. Comprende que aliviar el sufrimiento humano es una de las tareas más nobles que puede emprender una persona. Si esta historia te está resultando interesante, este es un buen momento para ayudar a que muchas más personas descubran el origen de la medicina. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos episodios y sobre todo cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora de Imhotep. Me encantará leerte porque tus comentarios ayudan a que esta serie siga creciendo y llegue a más personas apasionadas por la historia de la medicina. La pirámide escalonada de Saqqara. Mientras sigue atendiendo a los enfermos, Imhotep asume otro desafío que cambiará para siempre la historia de Egipto. El faraón de Djoser le encarga diseñar su complejo funerario, una obra que nadie había intentado levantar de esa manera. Hasta entonces las tumbas reales eran muy distintas, pero él imagina una estructura completamente nueva. La pirámide escalonada de Saqqara empieza a alzarse piedra sobre piedra bajo su dirección. Miles de trabajadores participan en la construcción. Imhotep supervisa tanto los aspectos técnicos como el bienestar de quienes trabajan allí, porque sabe que un obrero sano rinde mejor y que cuidar de las personas también forma parte de levantar una gran obra. Así, aunque el mundo lo recordará como un arquitecto extraordinario, nunca deja de ser médico. Para él, las dos tareas comparten un mismo propósito: mejorar la vida de las personas y dejar un legado capaz de sobrevivir al paso del tiempo. Observar antes de tratar. Cada paciente que llega ante él le enseña algo distinto. Imhotep descubre que dos personas pueden presentar una enfermedad muy parecida y, sin embargo, reaccionar de forma diferente al mismo tratamiento. Esa experiencia lo lleva a desarrollar una costumbre que marcará toda su forma de ejercer la medicina: observar antes de actuar. No se apresura a sacar conclusiones, examina las heridas con cuidado, escucha a quienes sufren, compara casos anteriores y trata de comprender qué está ocurriendo en realidad. Miles de años después, esa manera de trabajar seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de la medicina moderna. Antes de tratar una enfermedad, un buen médico necesita comprenderla. Sin saberlo, Imhotep está sembrando una forma de pensar que continuará evolucionando durante siglos. Enseñar para conservar el conocimiento. Con el paso de los años, Imhotep comprende que el conocimiento solo tiene verdadero valor cuando se transmite a otros. Por eso enseña a nuevos escribas, sacerdotes y futuros médicos todo aquello que ha aprendido con la experiencia. No quiere que sus conocimientos desaparezcan con él. Sabe que cada generación puede avanzar un poco más si recibe el trabajo de quienes la precedieron. Gracias a esa forma de pensar, Egipto logra conservar parte de su saber durante siglos.
La medicina deja de depender únicamente de la memoria de un hombre y empieza a convertirse en un conocimiento que se puede compartir, estudiar y perfeccionar sin descanso. La fama se extiende por el reino. Cada vez más son las personas que quieren consultarlo. Campesinos que recorren largas distancias, familias preocupadas por un hijo enfermo, soldados heridos y altos funcionarios llegan hasta él en busca de ayuda. Su fama ya no pertenece solo a la corte del faraón, se extiende por buena parte del reino, porque la gente habla de un médico que escucha con paciencia, trabaja con serenidad y dedica a cada paciente el tiempo que necesita. Para muchos egipcios, acudir a él significa recuperar la esperanza. No promete milagros, promete hacer todo lo posible con el conocimiento que ha reunido tras tantos años de estudio y experiencia. Muchos oficios, un solo propósito. Aunque hoy la historia lo recuerda sobre todo como médico, a lo largo de su vida, Imhotep desempeña muchas otras funciones. Es arquitecto, escriba, sacerdote, administrador y consejero del faraón. Muy pocas personas consiguen reunir tantos conocimientos distintos en una sola vida. Lejos de apartarlo de la medicina, todas esas experiencias enriquecen su manera de comprender al ser humano. Aprende de la construcción su precisión, de la astronomía la observación del cielo y de la administración el arte de organizar grandes proyectos. Y todo ese conocimiento termina confluyendo en un mismo lugar, su forma de pensar. Comprende que el cuerpo humano forma parte de un mundo mucho más amplio y que entender ese mundo ayuda también a comprender mejor la salud de las personas. Registrar y transmitir el saber. Con el paso de los años, Imhotep comprende que un médico puede salvar muchas vidas, pero un maestro puede ayudar a salvar miles. Por eso dedica parte de su tiempo a ordenar el conocimiento que ha acumulado durante décadas de observación y práctica. Cada caso que atiende deja una enseñanza, cada tratamiento que funciona se convierte en una experiencia que merece recordarse. Sabe que las generaciones futuras no deberían empezar desde cero, sino construir sobre lo aprendido por quienes vinieron antes. Esa forma de pensar resulta extraordinaria para su época. Sin proponérselo, Imhotep empieza a sembrar una tradición que miles de años después seguirá siendo esencial en la medicina: estudiar, registrar y transmitir el conocimiento para que otros puedan seguir avanzando. Al lado de la gente común. A pesar del enorme prestigio que ha alcanzado en la corte del faraón, Imhotep nunca se olvida de la gente común. Sigue atendiendo a campesinos, artesanos, obreros y familias que llegan buscando alivio para sus enfermedades. Para él, el dolor no distingue entre ricos y pobres. Todos merecen la misma atención y el mismo respeto. Escucha con paciencia, examina con cuidado y busca el tratamiento más adecuado con los recursos de los que dispone. Esa actitud hace que las personas admiren no solo sus conocimientos, sino también su forma de tratar a quien sufre. Descubre que un médico no cura únicamente con remedios, también transmite calma, confianza y esperanza. Su nombre más allá de Memphis. Con el tiempo, el nombre de Imhotep empieza a escucharse mucho más allá de Memphis y de la corte real. Comerciantes que navegan por el Nilo, viajeros y sacerdotes hablan de un hombre capaz de resolver problemas que otros consideran imposibles. No existen periódicos ni libros impresos, pero la mejor publicidad de aquella época es la gratitud de quienes recuperan la salud. Son ellos quienes llevan su historia de ciudad en ciudad. Así, sin buscar reconocimiento personal, Imhotep se convierte en una de las figuras más respetadas del antiguo Egipto. La confianza del pueblo se transforma en su mayor recompensa y en el verdadero motivo por el que sigue dedicando su vida a la medicina. Maestro de futuros médicos. Pronto Imhotep descubre que ningún conocimiento permanece vivo si no encuentra discípulos
dispuestos a aprenderlo. Por eso decide enseñar todo cuanto sabe a jóvenes escribas y a futuros médicos. Los anima a observar con cuidado a cada paciente, a no sacar conclusiones precipitadas y a seguir aprendiendo incluso después de muchos años de experiencia. Comprende que la medicina nunca deja de evolucionar y que siempre queda algo nuevo por descubrir. Gracias a esa labor como maestro, su influencia empieza a extenderse mucho más allá de su propia vida. Sus alumnos seguirán ayudando a otros y transmitirán ese mismo conocimiento a las generaciones que vendrán después. Observación frente a superstición. Mientras muchas personas siguen creyendo que todas las enfermedades tienen un origen exclusivamente sobrenatural, Imhotep demuestra que la observación y la experiencia también son fundamentales para comprender el cuerpo humano. No rechaza las creencias de su tiempo, pero añade algo nuevo: analizar con cuidado los síntomas antes de decidir un tratamiento. Ese pequeño cambio representa un paso enorme para la historia de la medicina. Si estás disfrutando este recorrido por los grandes médicos de la humanidad, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un me gusta para que esta serie pueda llegar a muchas más personas. Y hay algo que me interesa especialmente. Cuéntame en los comentarios cuál de las enseñanzas de Imhotep te parece más sorprendente hasta este momento. Tus comentarios ayudan enormemente a que crezca esta comunidad apasionada por la historia de la medicina. Un legado que no se olvida. Los años pasan y al final la vida de Imhotep llega a su término, como la de cualquier ser humano. Y sin embargo ocurre algo extraordinario: su recuerdo no desaparece. Mientras muchas personas importantes caen en el olvido con el paso de las generaciones, su nombre se sigue pronunciando en templos, escuelas y centros de enseñanza. Quienes aprendieron de él continúan transmitiendo sus conocimientos. Los médicos hablan de su sabiduría, los escribas conservan su memoria y el pueblo sigue recordando al hombre que dedicó su vida a ayudar a los demás. Muy pocas personas logran algo semejante. Su legado deja de pertenecer a una sola época y empieza a formar parte de la historia de toda una civilización. Venerado como figura sagrada. Con el paso de los siglos sucede algo que casi ningún otro médico ha vivido. Los egipcios empiezan a venerar a Imhotep no solo como un gran sabio, sino también como una figura sagrada vinculada a la medicina y a la curación. Miles de personas visitan templos dedicados a su memoria en busca de esperanza para sus enfermedades. Allí oran, dejan ofrendas y recuerdan al hombre que siglos antes había puesto su inteligencia al servicio del alivio del sufrimiento humano. Aunque esa veneración pertenece al ámbito religioso de la cultura egipcia, demuestra hasta qué punto su trabajo dejó una huella profunda en la sociedad. Su nombre ya no representa solo a un médico, representa la confianza en el conocimiento y el deseo de sanar. El saber egipcio cruza fronteras. El tiempo sigue avanzando y otras grandes civilizaciones empiezan a estudiar el saber acumulado por Egipto. Muchos conocimientos médicos, matemáticos y científicos cruzan fronteras y llegan a otros pueblos del Mediterráneo. Siglos después, médicos griegos como Hipócrates desarrollarán una medicina cada vez más basada en la observación y la experiencia. Aunque pertenecen a épocas muy distintas, todos forman parte de una misma cadena de conocimiento que había comenzado mucho antes. Así, Imhotep comprende que las grandes ideas nunca pertenecen a una sola persona. Cada generación recibe el trabajo de quienes la precedieron y añade nuevos descubrimientos para quienes vendrán después. Ese es uno de los mayores regalos que puede ofrecernos la ciencia. El primer médico de la historia.
Hoy, cuando los historiadores buscan el nombre del primer médico conocido de la humanidad, vuelven una y otra vez hacia Imhotep, no porque haya inventado toda la medicina, sino porque es la primera persona cuyo nombre quedó unido para siempre al ejercicio de esta profesión. Eso convierte su historia en algo verdaderamente excepcional. Antes de Hipócrates, de Galeno, de Avicena, de Vesalio y de todos los grandes médicos que conoceremos en esta serie, aparece su figura iluminando el comienzo de un largo camino. Por eso, cuando hablamos de origen de la medicina organizada, es inevitable empezar por él. Recordado en todo el mundo. Resulta difícil imaginar que un hombre que vivió hace más de 4.600 años siga siendo recordado en universidades, libros de historia y museos de todo el mundo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con Imhotep. Su nombre sigue despertando admiración porque representa algo mucho más grande que una sola persona representa el nacimiento del deseo humano de comprender el cuerpo, aliviar el dolor y usar el conocimiento para mejorar la vida de los demás. Cada vez que un médico observa con atención a un paciente antes de decidir un tratamiento, es imposible no recordar que ese espíritu de observación empezó a desarrollarse hace miles de años en las tierras bañadas por el río Nilo. Su legado sigue vivo en cada consulta, en cada hospital y en cada profesional que dedica su vida a cuidar de los demás. El nacimiento de una profesión. Sin saberlo, Imhotep ayudó a dar forma a una profesión que cambiaría la historia de la humanidad. En su época no existían los hospitales tal como los conocemos hoy, ni las universidades de medicina, ni los laboratorios, y aún así él ya comprendía que cuidar la salud exigía estudio, disciplina, observación y un profundo respeto por la vida humana. Lo más admirable es que nunca buscó la fama. Su propósito era resolver problemas, aliviar el dolor y encontrar la mejor manera de ayudar a quienes acudían a él con esperanza. Esa actitud terminó convirtiéndose en el verdadero espíritu de la medicina. Miles de años después, millones de médicos en todo el mundo siguen recorriendo ese mismo camino. Cada uno de ellos es una pequeña continuación de la obra que comenzó en el antiguo Egipto con personas como él. Una manera de pensar que perdura. Hay personas que enseñan mientras viven, otras siguen enseñando mucho después de haber partido. Imhotep pertenece a este segundo grupo. Cada generación volvió a estudiar su ejemplo, no porque conociera todas las respuestas, sino porque enseñó una manera de pensar. Demostró que observar con cuidado, aprender sin descanso y compartir el conocimiento eran herramientas mucho más valiosas que cualquier reconocimiento personal. Quizá esa sea una de las mayores lecciones que nos deja. El verdadero legado de un médico no se mide solo por las personas que cura durante su vida, sino también por los profesionales a los que inspira para seguir ayudando a otros durante siglos. La medicina moderna y su espíritu. Hoy los hospitales cuentan con una tecnología que había parecido imposible en la época de Imhotep. Existen resonancias magnéticas, trasplantes, robots quirúrgicos, vacunas y tratamientos capaces de salvar millones de vidas. Y a pesar de todo, hay algo que permanece exactamente igual. Antes de cualquier prueba, el médico necesita observar al paciente, escucharlo con atención, comprender sus síntomas y decidir el mejor tratamiento posible. Ese principio tan sencillo sigue siendo una de las bases fundamentales de la medicina moderna. Por eso, aunque los instrumentos hayan cambiado, el espíritu con el que Imhotep ejercía su profesión continúa presente en cada consulta del mundo. Los médicos que vendrán después. La historia de Imhotep no termina con él, en realidad apenas comienza. Después de Imhotep llegará Hipócrates, Galeno, Avicena, Vesalio, Harvey, Jenner,
Fleming y muchos otros hombres y mujeres que seguirán ampliando el conocimiento médico durante más de 4000 años. Cada uno añadirá una nueva pieza al enorme rompecabezas de la medicina, pero todos caminarán sobre el mismo principio que Imhotep ayudó a fortalecer: estudiar, observar, aprender y usar el conocimiento para aliviar el sufrimiento humano. Gracias a ese esfuerzo colectivo, la esperanza de vida de la humanidad cambiará para siempre. El legado de Imhotep. Al terminar este recorrido, cuesta creer que todo comenzara con un hombre que vivió hace más de 46 siglos a orillas del río Nilo. Arquitecto, escriba, sacerdote, consejero del faraón y sobre todo médico, Imhotep dedicó su vida a comprender mejor al ser humano y a poner ese conocimiento al servicio de los demás. Su legado no está solo en la pirámide escalonada de Saqqara, que todavía sigue en pie. Su verdadera obra vive en cada médico que escucha con atención a un paciente, en cada investigador que busca una cura y en cada profesional de la salud que pone el bienestar de las personas por encima de cualquier interés propio. Y aquí termina el primer capítulo de esta gran historia de la medicina. Si te ha gustado conocer la vida de Imhotep, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un me gusta para que esta serie pueda seguir creciendo. Pero hay algo que valoro aún más. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de este extraordinario personaje y qué médico de la historia te gustaría descubrir en el próximo episodio. Leeré cada comentario con muchísimo interés porque son ustedes quienes hacen posible que este proyecto siga creciendo día tras día.